Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy voy a dar con vosotros un vistazo rápido pues al mercado de las telecomunicaciones en uno de nuestros países vecinos, en Portugal concretamente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Os preguntaréis por qué miramos hoy pues hacia el oeste. Estaba repasando el informe de Teficien que se ha publicado la semana pasada, que esta edición, sabéis que es semestral, incluye, digamos, que la visión por país, no tanto por operador. Y uno de los datos que Teficien monitoriza es la variación en el consumo de datos pues por parte de los clientes, de datos móviles, como sabéis. Y Portugal es, digamos que el país en el que más ha crecido ese, esa figura, esa magnitud en el último año de los que se monitorizan en el informe, evidentemente. De hecho, ha crecido como un 32% y eso dobla el crecimiento que hemos experimentado en España en el mismo periodo y de hecho crece 11 puntos porcentuales más que el siguiente país en la lista, que es Noruega. Es decir, es un crecimiento muy, muy, muy destacado, ¿no? Y además, Portugal es un país que históricamente había tenido un consumo de datos por per cápita, por cliente bajo, y bueno, pues con estas últimas cifras acaba de alcanzar, incluso supera ligeramente a España y está superando también al Reino Unido, ¿no? Que era otro de los mercados muy parecidos al español. Está todavía por debajo de Francia e Italia, pero bueno, pues va en esa línea, ¿no? Entonces, la pregunta que cabe hacerse es ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y como siempre en el mundo, en la vida real, pues la respuesta pues parece complicada. Antes de pasar a concentrarnos en este punto, pensad que esta magnitud, el consumo de datos, marca el pulso de la industria y que llevamos a nivel mundial pues un periodo no muy largo, unos cuantos Qs, algo más de un año, probablemente dos, en los que claramente se percibe una desaceleración en el crecimiento de datos. El consumo de datos sigue creciendo, pero no lo hace a la velocidad que solía. Ese es el caso también en Portugal, como vamos a ver, pero digamos que el caso portugués tiene algunas particularidades, ¿no? Que hace que los datos continúen creciendo más rápido, ¿no? Como vemos, pues a una distancia bastante notable, ¿no? De lo que pueden hacer países de su entorno, del entorno europeo, incluso pues asiáticos o americanos que están incluidos en este informe. Cuando miramos a un nuevo país conviene coger cierta perspectiva, ¿no? Y el caso del mercado portugués, vamos a empezar por el móvil, luego hablaremos del fijo y os contaré algo interesante, ¿no? Pero en el caso del mercado portugués, bueno, pues la historia está escrita en buena parte a tres manos, ¿no? Es la historia del incumbente histórico, Portugal Telecom, que sigue siendo el dominante, ahora perdón, no el dominante, el operador líder con la marca Meu, pero ya no es un operador público, sino que es propiedad del grupo multinacional de origen francés Altice. Y hablar de Altice generaría también su propio episodio de podcast, ¿no? De bastantes minutos, ¿no? Históricamente estuvo presente también en el mercado, de hecho, pues trayendo la competencia eh, Vodafone como operador alternativo y posteriormente apareció NOS, que antes fue Optimus, usaba esa marca y hubo una serie de procesos de compras y adquisiciones. Lo cierto es que NOS ha ido creciendo de manera bastante reforzada y bueno, pues ha llegado a superar el número de clientes móviles a Vodafone, que ahora ocupa la tercera posición. Lo que es diferencial, lo que es distinto en el mercado portugués frente a otros mercados, aparte del tamaño, evidentemente, es que no ha surgido, o todavía no ha surgido,
un cuarto operador que altere fuertemente este status quo que estamos describiendo, ¿no? Eh, Eso ha pasado, pues, por ejemplo, en España. Primero fue MásMóvil, luego fue Digi. Ha pasado en Francia con Iliad, ha pasado en Italia con Iliad también. Eh, Tal vez ocurra en algún momento en Alemania cuando OnePlus One consiga operar de manera más o menos independiente, cosa que debe hacer por motivos regulatorios ya, de manera inmediata. Bueno, pues como veis es una tendencia que de hecho pues empieza a revertirse, porque este era el caso también del Reino Unido hasta que se aprobó la fusión precisamente entre Vodafone y Three, que nos colocó en un mercado de 3 operadores. Bueno, esta situación de 3 operadores no parecía adecuada al regulador portugués, a Anacom y al gobierno, al Estado, y de hecho pues se realizó la última subasta de espectro, tenía condiciones especiales, esto es más o menos habitual, tenía condiciones especiales para nuevos entrantes. Y entraron 2 compañías, una de ellas MásMóvil y la otra Digi. Bueno, con la evolución el paso del tiempo, MásMóvil vendió su negocio, que era básicamente el espectro que había conseguido Inowo, una compañía eh, histórica también de Portugal, que pues, durante muchos años ha estado ahí sin disrumpir el mercado. Eh, y ahora, pues desde hace 3 Qs, tenemos a Digi, que como sabéis es el disruptor en España, pues operando en ese mercado, ¿no? Y lo que quiero hacer con vosotros es revisar qué impacto está empezando a tener pues la entrada de Digi en Portugal. Y la respuesta es que es demasiado pronto pues, para sacar alguna conclusión. Efectivamente, tenemos datos que corresponden solo a 3 Qs. Lo que sí apreciamos es claramente un cambio de tendencia muy marcado, pues digamos que entre el lentísimo declinar de Nowo, pues a un crecimiento notable que tiene Digi, pues hay un cambio bastante notable, ¿no? De hecho, pues en el último Q del 24 y en el primer Q del 25, Digi fue el líder en captación, además de manera destacada, en altas netas. Pero bueno, son 2 Qs, es difícil sacar conclusiones. Y de hecho, si miramos los últimos datos que tenemos, que son del segundo Q, pues es NOS el que consigue esa primera posición en altas netas, con cifras que se van sosteniendo en el tiempo razonablemente, cifras en torno a las 40.000, 50.000 altas netas. Eh, y sin embargo, Digi pues, consigue un valor muy similar, en torno a las 10.000, que es al que, por ejemplo, obtienen ese mismo Q Laika, que es, como sabéis, un operador móvil virtual multinacional, que aquí en España operó y fue comprado por MásMóvil, el negocio español, que bueno, que es un MV especializado en llamadas internacionales a destinos, lo que suele llamar operadores étnicos, ¿no? Para comunidades, que lleva también un largo periodo en el mercado, pues con un negocio que no ha logrado pues transformar sustancialmente la estructura del mercado. Entonces, bueno, insisto, es demasiado pronto, empezamos a ver cifras, bueno, pues habrá que seguir mirándolo, ¿no? De hecho, la batalla del crecimiento parece estar en realidad entre NOS frente a la caída sostenida de MEU y Vodafone, ¿no? Que parecerían de alguna manera contagiados por la incertidumbre estratégica de sus respectivas casas matrices. Como sabéis, Altice en Francia pues está en venta, insisto. La historia de Altice daría para un episodio del podcast. Y bueno, Vodafone Corporación, pues como sabéis, ha reenfocado toda su estructura y su estrategia. Y bueno, pues está inmerso en grandes procesos de fusión en UK, está con un rediseño completo de Alemania,
Bien, no sabemos cuál es el impacto en Portugal y alguna historia más que podremos contar también sobre Vodafone Portugal. Así que quedaos con esa idea. Digi está teniendo un impacto, es un impacto que se ve, pero son las primeras cifras y todavía es muy pronto para decir si será duradero. Echemos un vistazo al mercado fijo. Esto es muy importante porque el mercado portugués es extraordinariamente convergente, incluso más que el español. De hecho, mis colegas portugueses me cuentan que la convergencia se inventó allí, ¿no? Y que fue una herramienta que se desarrolló allí y que luego, después, pues fue copiada en España y en el resto de países. Eso ocurre también desde el punto de vista histórico, ¿no? Pues con el móvil prepago, que también se desarrolló casi en paralelo entre Portugal e Italia. Estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? El, como es un mercado convergente, entonces el mercado fijo portugués, que también cuenta con una presencia muy desarrollada de la fibra, aunque también hay redes de cable históricas, pues está dominado por los mismos operadores que mencionábamos antes. MEU es el líder destacado, a continuación NOS, que siempre lo ha sido. De hecho, pues NOS históricamente incorporó TV Cabo, que era, digamos que un operador de cable de la zona de Oporto. Bueno, digamos que históricamente tenía una fuerte presencia fija. Y Vodafone, que también ha hecho un desarrollo local de FTTH, ¿no? Que pues está a bastante distancia, pues ronda el 1.000.000 de hogares conectados de clientes, ¿no? Si esto lo llevamos a altas netas mensuales, bueno, pues nos encontraremos también esa base de Nowo que os mencionaba, que ahora se ha transformado, ¿no? Pues en la base desde la que parte Digi, ¿no? De nuevo, nos encontramos un claro impacto, ¿no? Desde el crecimiento, si queréis, orgánico que podría tener Nowo durante el 2024, pues a un claro impacto, ¿no? Que lleva a que los dos HUD de este año 25, pues Digi sea también el líder en captación fija en este caso, en el mercado, ¿no? Además con valores notablemente más altos que la competencia. Sin embargo, de nuevo, pues vuelve a ser pronto para sacar conclusiones como es lógico. De hecho, en este segundo Q, Digi capta algo más de 5.000 hogares, pero es casi la misma cifra que consigue un grupo muy pequeño en el caso de Portugal y bastante poco representado, ¿no? Que es el grupo Otros, ¿no? Bueno, que también consigue una cifra similar de crecimiento, ¿no? Eh, Solo para que os tengáis una idea, Vodafone en España, pues Digi está a punto de atrapar a Vodafone como tercer operador fijo en España. Bueno, esto puede variar porque, como sabéis, Vodafone España va a reincorporar de alguna forma a los clientes de Fi o ha reincorporado ya. Bueno, en cualquier caso, las pendientes de las curvas de uno y del otro pues son completamente diferentes. Y estamos, evidentemente, lejísimos, ¿no? de poder hablar de esa situación, ¿no? En el caso de Portugal. De nuevo, vemos un impacto que es claro, ¿no? Claramente está afectando al mercado, pero de nuevo es muy pronto para indicar eh, hasta dónde puede llegar este impacto, ¿no? Y las cifras pues son muy variables todavía. Entonces, bueno, de nuevo pues tendremos que continuar monitorizando esto. Y ahora vamos a la magnitud que os quería compartir, ¿no? La que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Que es la evolución del tráfico móvil. ¿Ha tenido algo que ver la aparición de Digi en el aumento del tráfico, en este aumento tan destacado? Bueno, lo cierto es que el tráfico vuelve a acelerar su crecimiento. De hecho, encontramos un valle y a continuación una aceleración justo cuando Digi empieza a ganar clientes. Es decir, cuando Digi empieza a operar en el país y, como decía, sus cifras de captación son notables. Aunque desde luego por el número de clientes no se puede decir que sean los clientes de Digi los que están tirando hacia arriba, ¿no? Del consumo
del consumo total de tráfico porque son todavía demasiado pocos clientes. Lo que sí puede suceder es eh, digamos que la presencia de Digi esté obligando a sus competidores a responder pues con incentivos, ¿no? Pues para el tráfico aumente, ¿no? Pues, simplemente cambiando las políticas de fair use, lanzando más paquetes ilimitados, bueno, ya sabéis cómo puede funcionar esto, ¿no? De hecho, hay una cosa muy curiosa y es que si miramos las curvas de crecimiento de tráfico de España y de Portugal, Portugal está siempre por encima, crece a valores mayores que España y esto puede tener cierto sentido porque, digamos, como decía, parte de una posición de tráfico promedio inferior, pero la forma es muy similar, alcanzamos los máximos en los mismos momentos y los mínimos también en los mismos momentos y por lo tanto las subidas y bajadas van razonablemente sincronizadas. Esto es llamativo, por no decir raro, porque se trata de mercados bastante independientes, ¿no? Pues con sus propias dinámicas, pero es la situación que vemos. De hecho, lo que cabe preguntarse es si esta última recuperación en el crecimiento, pues digamos que el mínimo anterior se obtuvo en el 2021 y a partir de ahí pues todo empieza a crecer de nuevo para volver a bajar y colocarnos de nuevo en crecimientos robustos al final del 24, ¿vale? Esa es la cifra que tenemos que tener en cuenta. Insisto, es una situación muy similar a la española, ¿vale? Pues con un pico post pandemia, bajada, vuelta a subir, vuelta a bajar y ahora vuelta a subir. Hay dos cosas en común, evidentemente, en todos los mercados. Una es la aparición del 5G, el lanzamiento del 5G, que en Portugal también está presente, de hecho, más presente que en España. El 22% del tráfico de Portugal es 5G frente a un 17% aquí en España, si no recuerdo mal, a cifras, a fechas parecidas. Que aunque en ambos casos presente un patrón fundamentalmente sustitutivo, digamos que sí está empujando de alguna forma el crecimiento del tráfico. Y luego también está, por una parte, el desembarco de Digi en Portugal y el hecho de que en España Digi cambiara también su modelo de operador móvil, como dicen ellos en sus propios informes, de operador móvil virtual a operador móvil de red. Eso también da para un episodio del podcast y podríamos comentarlo, pero lo cierto es que digamos que la estrategia y el uso de Digi pues ha cambiado en ambos países. Así que parece que alguna explicación podría haber para esta correlación. Pero insisto, es demasiado pronto para sacar conclusiones, ¿no? De hecho, si miramos un gráfico directamente, en este caso del regulador, en su informe, digamos que en PDF, calcula también el tráfico promedio por cliente. Como os decía, ya está en valores muy similares al de España. Pero lo que os quería contar es también una historia que el propio regulador incluye, ¿no? Señala, digamos que el impacto de la pandemia digamos, en el patrón de crecimiento de tráfico. Esto es efectivamente universal. De hecho, el tráfico portugués como el español presenta el patrón veraniego que tantas veces hemos comentado, con picos en el tercer Q asociados al turismo y a los desplazamientos a las playas. Esta es una característica, digamos que muy del sur de Europa, porque también está presente en España. Y luego menciona también, y aparece de manera explícita, el ciberataque que sufrió Vodafone a principios, de hecho en febrero de 2022, pues hace ya algo más de 3 años, casi 4, que supuso, pues digamos que la red de Vodafone no estuvo funcionando durante varios días. También ese episodio da para otro episodio del podcast, que igual hacemos
algún día. Lo cierto es que aparece aquí señalado como una de las causas de ese descendimiento del tráfico y sin embargo no aparece el apagón ibérico que, como recordáis, también afectó a Portugal pues de hace 3 meses. Tal vez sea demasiado pronto, ¿vale? Esta era una historia que os quería contar. Y otra que también compartimos entre Portugal y España es que este crecimiento del tráfico, insisto, especialmente robusto en el caso de Portugal, no se ha monetizado. De hecho, ambos países comparten también un descenso en el ARPU, tal como lo calcula Teficien, muy similar, lo que en la práctica coloca sus puntos en el árbol de, en el árbol de Navidad de Teficien, pues prácticamente juntos. Sabéis que ese árbol representa el crecimiento en consumo de datos promedio frente al crecimiento porcentual en ARPU, ¿no? Y como os decía, pues ambos países, como la mayoría de los países en realidad, como todos los europeos grandes, pues están en la zona de decrecimiento del ARPU. Y en el caso de Portugal y de España, pues también se aprecia un crecimiento en el tráfico, insisto, mucho más notable en el caso de Portugal, que hace que los puntos prácticamente se solapen. Y esto es todo lo que os quería contar hoy. Si me pidieseis que resumiese lo que os he contado en 5 ideas, pues serían las siguientes, ¿no? El aumento del crecimiento del tráfico móvil en Portugal, que es notable, podría estar relacionado con el desembarco de Digi en el país, con esa, digamos que posibilidad o amenaza, según se quiera contar, ¿no?, de convertirse en el cuarto disruptor en el país, en un movimiento que, visto lo visto y lo que está pasando en el resto de Europa, pues podría considerarse anticíclico, pero también lo es en el caso de Alemania, pues la final, eventual, como se dice en inglés, puesta en marcha de One plus One, ¿no? Sin embargo, es pronto todavía para sacar conclusiones. Las cifras de captación de Digi, aunque son altas y notables, pues están todavía lejos de resultar transformadoras, porque bueno, pues son solo 3 trimestres en operación, ¿no? Hay una idea que me ronda la cabeza cuando miro esta gráfica, si Portugal, que insisto es un mercado muy convergente, puede encaminarse a la situación en la que ya está España, que es la de mercado dual, ¿sabes? En la que hay dos jugadores, que en el caso de España son Telefónica y Digi, que ocupan ambos lados del mercado, de alguna forma marcan el terreno de juego y luego el resto de los jugadores pues tienen que convivir en medio entre ambos extremos en una situación que no es especialmente cómoda. Me pregunto si esto acabará pasando en Portugal, en este caso, de manos de NOS y tal vez en el futuro Digi. Pero insisto, es demasiado pronto, pues porque las cifras de Digi son todavía muy, muy bajas, ¿no? Las curvas de tráfico entre España y Portugal son muy parecidos. Como os decía, las fechas de máximos y mínimos son muy similares y la entrada de Digi en Portugal coincide también con el cambio en el contrato que tiene Digi con Telefónica para el uso de la red móvil. Es lo que ellos llaman efectivamente el paso de OMV a OMR, porque además consiguieron espectro como sabéis, ¿no? Entonces, ambos fenómenos podrían explicar al menos el último tramo, ¿no? El último cambio, la similitud en el último tramo de esta curva, como decía, pues desde finales del 24. Y también como una anécdota y en la línea de lo que hablamos tan a menudo, ¿no?, de la resiliencia, el regulador sigue consignando el efecto en el tráfico móvil del ciberataque, como os decía, sufrió Vodafone en el año 22, en febrero del 22, aunque todavía no aparece el del apagón ibérico, que es mucho más reciente. Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde o mañana. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.